donde él dice que el objeto A, en tanto significante, porque es un plus, ¿sí?, es la degradación del goce. Y me parece que para mí mi ley es eso. Mi ley es la degradación del goce. Y el objeto A es parte de los discursos. Cuando Lacan, hoy justamente estábamos charlando un poco de eso, porque yo estaba inquieto en poder saber qué carajo era la Joss. Pero no voy a entrar en eso. Estuve charlando con Carlos, que me pasó algunas ideas, y con Guido. Gerardo no había llegado todavía. Pero lo que sí me queda claro es que el Dasein, el lenguaje, el ser ahí en la casa del lenguaje, eso es puro semblante. Y que los discursos son todos discursos de semblante. Se vive con el concepto de ellos como el objeto A deja de ser real para ser un semblante más. Yo no denigro los semblantes, no digo que es malo el semblante, porque sin semblante no podríamos vivir. No tiene que haber semblantes, pero tiene que estar ese lugar de lo real que descomplete a los semblantes. No está mal el mercado, tiene que existir el mercado, pero una cosa es que todo sea mercado. Los psicoanálisis tenemos que, desde lo real, mostrar que no hay todo. En nada hay todo. ¿No? No hay tampoco el todo de los hombres ni el todo de las mujeres, no hay el todo del mercado, no hay el todo del socialismo, al cual yo profesé una fe ciega. No hay todo, ¿no? Y nosotros como psicoanalistas, y no digo como sujetos analizados aparte, lo que tenemos que tratar es de ir en contra, y tampoco ir en contra de la palabra, sino incidir en todo discurso que se proponga como universal. De acuerdo, totalmente. Sí. Bueno, como esto es una introducción de alguna forma al tema que nos convocaba hoy, porque el tema que nos convocaba hoy es la disputa que se arma, como a mí me parece muy interesante, porque Miller había sostenido en la pregunta de la presentación de cómo finalizan los análisis, él sostiene que la clínica psicoanalítica va en contra del psicoanálisis, que la clínica psicoanalítica es una defensa contra el psicoanálisis, lo cual nos produjo una herida en el corazón. A todos. Algunos que queremos más allá que a Miller y pensamos que él está más allá de la ultimísima enseñanza de Lacan, menos. Pero de cualquier forma, no podemos abandonar la idea de la clínica. Y entonces, la idea que se había propuesto un poco para hoy era hacer una conversación en relación a esta disputa, ¿no? Esta controversia que hay entre la clínica y el psicoanálisis. Así que, aunque a mí me cuesta mucho trabajo, me voy a callar la boca y voy a dejar que hablen los demás sobre esto. Sí, quiero escuchar. Sería importante que se hablase a través de los que nos siguen por internet, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Y los que están presentes también. Tenemos claro, dos presentes. Dos presentes. Somos 4-2. Claro. Bueno, no sé quién quiere romper el hielo. ¿Ustedes no quieren romper el hielo? A ver, María. No, venía de
Sí. A mí me parece interesante. Bien fuerte, No sé bien cómo es la afirmación que yo te acabo de decir. Esto de la clínica con la que se ha venido trabajando, formando dentro del psicoanálisis, y este psicoanálisis, vamos a decir, de la enseñanza, ¿no? Entonces creo que ahí hay, podemos decir, una oposición, podemos decir un cambio de perspectiva que intenta ubicar el psicoanálisis en lugar del psicoanálisis en sí, y que la perspectiva de la clínica con la que se ha venido trabajando, pensando, etcétera, corresponde a una perspectiva que se apoya en otra, ¿cómo decirlo?, en otra teorización, en otro marco de referencia. Y, o sea, me suena un poco así en el sentido de lo que venimos diciendo ya hace un tiempo, lo que nos cuesta acceder a la perspectiva de esta última enseñanza de Lacan, para acceder a ese psicoanálisis. No digo medio, no muy claro, pero por ahí se me hace un poco, pienso que ayudaría muchísimo poder pensar deslindando abordajes, tal vez podemos decirlo así, ¿no? Sí. Es muy distinto, ¿no? Muy distinto en un punto. Ese que más nos cuesta. Sí, a mí me aparece, ¿no?, como lo que se llama la construcción de los casos para presentar. En la construcción del caso se llenan todos los hiatos que se producen en un análisis, ¿no? O sea, se vuelve una clínica teórica o continuista, en el sentido de que tiende a la coherencia, ¿no? Ergo tiende a separarse un poco de lo real, de aquello que aparece. Miller lo trata bien esto cuando plantea que hay que volver al pase sin el saber que pueden tener los viejos analistas, ¿no? Que fue donde él de alguna manera concedió el lugar a los viejos analistas. O sea, diríamos, volver al testimonio, a la conclusión de los pasadores, ¿no? O sea, sin el jurado, que sería el comité de expertos, sin el jurado, que sería el comité de expertos que sanciona, ¿no? Él dice claramente que prefiere a los pasadores que no son, que están instruidos en psicoanálisis, pero no han llegado, diríamos, al punto de poder expresar aquello real que hay en juego en todo análisis y que tiene que ver ya no con el saber, sino con la satisfacción, ¿no? ¿Ese sería el pase inicial? No sería el pase inicial. Sí. No. Vos decís el pase inicial como el pase
aceptado como para entrar a la escuela, o, ¿no? Claro, claro, claro. No sería ese el pase inicial, sino sería el pase orientado por lo real, ¿no? Orientado no hacia el saber, sino a la satisfacción. Y eso solo se puede encontrar, diríamos, en la discontinuidad que introduce el inconsciente real, ¿no? En un testimonio, ¿no? Entonces, ¿Dejamos a Ángel? Ángel, sí. Sí, Ángel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Tengo algunos problemitas, a veces se va el Zoom. Bueno, sobre el tema que preguntaban de la clínica, esta controversia, a mí me parece que es de plena actualidad. El psicoanálisis tiene casi 130 años de vida. Estamos en el siglo XXI y el psicoanálisis nace abrochado a una clínica que le es extraterritorial. El psicoanálisis nace por las formaciones del inconsciente. Eso sería la vía freudiana. Pero la clínica va mucho más allá de las formaciones del inconsciente. Viene de los soportes que tomó Freud de Bleuler, de toda la tradición la enorme tradición psiquiátrica. Por lo tanto, no tiene una clínica en este sentido propia. El esfuerzo de Lacan y de la última enseñanza es para crear, digamos, los rudimentos de lo que ya no sería una clínica, sino la experiencia analítica, pensando en que Lacan ha dicho que la clínica también es lo real, porque es lo imposible de soportar. Eso le dice, ¿se acuerdan? Ahí donde dice no hay que retroceder ante la psicosis, ahí en la apertura famoso clausura de las jornadas, esas en Van Sams. Ahora, si la clínica es lo real, entonces no es la clínica. Ya ahí podemos decir incluso que la clínica que no es de lo real es antianalítica. Ahí me parece que hay un pasaje, que Lacan, que habría que considerarlo y que Miller evidentemente lo leyó muy bien, porque entonces la clínica, hay una clínica que no es de lo real y esa clínica es la clínica del semblante, es la clínica del amo y de la histérica. Queda atrapada y eso da un andamiaje hermenéutico de desciframientos y de un alcance terapéutico vasto, pero no subsume lo que es hoy el psicoanálisis, sobre todo a partir de la última enseñanza. Diría incluso que puede estar en la antípoda. Yo, por ejemplo, donde trabajo, desde que estoy con el guardapolvo, en el centro de día, la idea es trabajar sobre soluciones, no sobre problemas. Si consideramos que la clínica parte del problema, entonces no hay clínica en el psicoanálisis. No habría clínica porque el psicoanálisis es una solución, no un problema. Nosotros trabajamos en el centro de día, cada persona que viene trae una solución singular, no un problema. Cambiamos el sesgo y desde que cambiamos el sesgo nos va mucho mejor, mucho mejor. Creo que ese es un sesgo que lo aportó lo analítico, sobre todo orientado por la última enseñanza. Trabajamos con soluciones singulares, porque si partimos del problema, como dicen los pibes, nos enroscamos y ahondamos el problema. ¿El problema cuál pasa a ser? La terapia, lo terapéutico. Y entonces nosotros tenemos un espacio que es antiterapéutico. El problema es que a veces las soluciones singulares van en contra del parlete. Y ahí estamos en problemas. Y entonces necesitan un psicofármaco, en fin, necesitan una extensión. Pero yo creo que hoy la clínica, si algo merece ser considerado en el psicoanálisis, es que es un lenguaje generalizable, aún vigente en la época del otro que no existe, aún vigente, pero que está claramente en extinción, incluso para los clínicos que no son analíticos, que no están orientados por el psicoanálisis. Se la paso a otro. Yo no estoy de acuerdo con lo de las soluciones. Absolutamente. Yo soy más heideggeriano en ese punto. Y Heidegger dice, y creo que Lacan sostendría lo mismo en este punto, que a lo máximo que se puede conseguir es a decirle que sí o no a la tecnociencia
o sea, el discurso de la época, y sostener el enigma. A mí me parece que no se trata de soluciones, porque no las hay. No hay solución a lo real. No hay ninguna solución a lo real. Lo que hay es un enigma, que es el enigma de lo real, y sostener ese enigma es lo que permite deconstruir los falsos semblantes, que es una redundancia, semblantes y falsos. Por eso yo no creo en las soluciones. Creo en el enigma, no en las soluciones. De acuerdo, es una manera de nombrar. Yo te digo que te encontré esta idea de cambiar, porque la idea no es tanto la solución, sino de sacar el problema. Porque el problema es un semblante que se hace semblante del semblante, se va proliferando, y entonces eso lo que hace justamente es ir en contra del síntoma. Entonces me parece que la vía de la solución es la más... Considerar que una persona que viene a un centro de día trae una solución y no un problema, me parece que está más del lado de lo real que de lo simbólico. Si se pudiera pensar esto, estoy extrapolándolo, forzando los términos. Que no es que viene una persona, porque el problema es que si pensamos en términos de personas, estamos pensando en términos yoicos, o en eso, en individuos, y el individuo y la persona son exactamente lo contrario al parlet. El parlet no es un yo, el parlet es algo que goza, ¿no? No es ni siquiera un ser allí, ¿no? No es un Dasein, ¿no? No tiene nada de todo eso, ¿no? Y lo real se presenta justamente como enigma porque está fuera del lenguaje. Los misterios del cuerpo que habla, lo real, como dice Lacan, no es un misterio que se revela como una novela policíaca que tiene una solución, sino es un misterio que siempre va a ser un misterio. Por eso Lacan, cuando toma en los escritos alemanes y habla sobre la interpretación como enigma, dice que una buena interpretación no es una solución a un enigma, sino es otro enigma. No hay desciframiento. Pero bueno, de cualquier forma yo quería plantear tomar otra perspectiva, por lo menos por la perspectiva que yo me formé. En un principio, unos que estudiamos la dirección de la cura, nos formamos en pensar que había una clínica muy parecida a la clínica freudiana, que dividía neurosis, psicosis, perversión y neurosis, las tres, a partir del concepto de Edipo y de represión, ¿no? Oscar Massot, que él decía que en última instancia eran los destinos de la represión, los destinos de la castración y del Edipo, que constituían cualquiera de estos tres posiciones clínicas. Y más, en Lacan yo puedo demostrar, siguiendo, por ejemplo, fíjense ustedes lo que Miller toma en los escritos, marcando los distintos lugares donde pone neurosis, histeria, psicosis, y donde Lacan marca una orientación en relación a cada una de estas estructuras. A mí, no sé, me parecía que eso era la clínica. Ahora, Gerardo dijo algo que cuando uno escucha me sorprende y se lo transmito a ustedes mi sorpresa. Esa era la clínica psicoanalítica. Y los casos que escribíamos eran en relación a eso. Por eso es como generalmente es una histeria y las cosas son así y así, dependiendo de la definición del deseo histérico, el deseo obsesivo, la perversión y la psicosis, que es más difícil hablar del tema del deseo. Bueno, pero, ¿qué dijo Gerardo en lo que dijo? Dijo casos
¿cómo separar el caso de la clínica? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Un caso es uno por uno y no tiene por qué ser una clínica, porque la clínica es de lo universal y el caso tendríamos que llevarlo a la singularidad. O sea, que el caso no tendría que demostrar una clínica, sino que el caso debería introducir algo nuevo, ¿no? Algo que por lo menos sea nuevo para el psicoanalista. Yo me di cuenta de esto que no lo sabía antes. O sea, me parece muy interesante diferenciar entonces. Siempre Miller me termina ganando. Es increíble, porque yo lo criticaba por la clínica, pero él nunca habló de las jornadas presentar clínica. Él dijo presenten casos, y los casos son singulares, no responden a una clínica. ¿No? Es decir, no, que deberían, ¿no? Justamente no ser clínicos. No, porque No me la había dado cuenta hasta quién lo dijo. Sí, Perdón. La clínica Ajá. la clínica para mí significa cura, que se cura de una enfermedad a La alguien. clínica significa cura. De vuelta, la clínica significa cura, que, como decís. Que cura, que sana. Y yo no creo que el psicoanálisis sane a nadie ni cure a nadie. Para mí el psicoanálisis lo que hace es guiar en todo caso, guiar, no sé si guiar, pero que se supone que debe encontrar una resolución a la problemática de la persona. Ni siquiera solución, porque para mí no es terminable el psicoanálisis, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero una resolución, no una solución, porque solución es final. Eso es lo que me parece, no sé si estoy muy equivocada, perdón. Y yo pienso igual que vos, no hay soluciones. Sí. Porque la clínica, cuando vos vas o una persona va a un clínico, va porque le duele algo y le da un remedio para que le solucione. Y el psicoanálisis no hace eso, o no es el objetivo, supongo yo, entiendo yo lo que sé, hasta donde sé de psicoanálisis. Sí, siempre se consideró la cura como añadidura, ¿no? Eso lo sostuvo Freud desde el comienzo, ¿no? Con el furor curandi famoso, ¿no? Que hay que de alguna manera desalentar el furor curandi, ¿no? Y que eso queda por añadidura, ¿no? O sea, que hay que sostener el enigma que genera el síntoma, ¿no? O sea, sí, diríamos la diferencia con el furor curandi me parece que hace a esa dimensión donde Lacan tomó desde ahí una nueva perspectiva, ¿no? Lo que a mí me parece que es genial de Miller es la conferencia de Río de Janeiro, que vuelvo a ella, porque desde el punto de vista de el inconsciente de pura lógica hay solución. Y la solución es clara. Miller, Lacan la sitúa entre el 15 y el 16, situando el atravesamiento del fantasma con la lógica y mostrando que la solución es el pasaje de analista a analizante. Y entonces, ahí sí hay soluciones. Por eso el despertar de Lacan es
un real sin soluciones. Me parece que es muy importante ese punto, porque de la solución y de saldo de saber que trae la lógica del Pentágono, vamos hacia otra cuestión que es la cuestión del saber. Se cortó. Trae esta cuestión que es difícil, por lo menos para mí. Ayer escuchaba al tipo este que hace los bastones para los presidentes. Ah, sí. ¿Cómo? Sí, muy interesante, porque contó la anécdota que hace mucho tiempo, y no lo hizo como chimento ni nada, pero contó que Milei le había pedido, porque él siempre hace con todos los futuros candidatos a presidente una cena, a la cual van un montón de gente, intelectuales, conocidos, para una charla. Y lo invita Milei, tiene que hablar con la hermana para eso, para que vaya a comer. Eso hace un año y medio atrás, con las elecciones se aclaró, y le pidió $2.000 para ir a la cena. Le pidió $2.000, lo cual es coherente con lo que veníamos diciendo, ¿no? Para Milei todo tiene precio. Y bueno, el precio de su presencia, de su ser ahí, es $2.000 en el calidad momento. Quizá ahora sería más o menos, depende de lo que la devaluación. o depende para más para la conveniencia política. Pero más allá de esta crítica, el que lo hacía en la entrevista le dice, bueno, usted es un artista. Y él dice, no, yo no soy un artista, yo soy un artesano. A mí me golpeó esa idea justamente en el último escrito de Lacan, que Lacan hace la diferencia entre la solución, que sería el atravesamiento del fantasma, a decir que él ahora no está preocupado por el arte. Seguramente para el arte estaba preocupado Heidegger. Él dice, estoy preocupado por el artesano. ¿No? Porque uno no es artista en relación al goce, sino es un artesano del goce. Posición de Lacan y creo que de Millet también. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un artista y un artesano? No lo sé. No sé si alguien puede tener ideas sobre eso. A mí se me ocurre que el hacer está en juego, más en el artesano, porque es hacer con las manos, no sé, se me ocurre en este momento que te escuchaba, ¿no? Y el pintor... Sí, pero es distinto, porque hay el artesano es que haciendo está aprendiendo a hacer. No sé, bueno, tengo que pensarlo un poco mejor, pero hay algo ahí de hacer con las manos que se juega en la artesanía. También el que toca el piano, el escultor, el que dirige la orquesta, todos usan las manos, digamos, pero hay una diferencia que tengo que ubicar. Pero pero el artesano por ahí no usa tanto el intelecto, no usa tanto el conocimiento, sino que va como viendo con lo que tiene entre manos, va viendo qué es lo que va a salir o qué es lo que va a resultar. En cambio, los artistas me parece que usan más el intelecto, el conocimiento, y de ahí surge, ¿no? La producción que hagan, no sé, me parece. No, además el artesano me parece que hace cosas para vender, ¿no? Está más inscrito dentro de la línea de producción que el artista. Yo creo que no pensaba en realidad puede tomarse en ese sentido, pero que no es para la producción comercial, eso ya no es el verdadero artesano, ¿no? Esas son las artesanías que se hacen ya no prêt-à-porter, sino se hacen en serie para vender. Ahí ya estamos con Milei. Yo creo que el artesano al cual se piensa Lacan es el artesano que hace esas artesanías, ¿no? Que no son prêt-à-porter, que son prêt-à-porter, ¿no? Es una diferencia entre
entre producción y eso que podríamos llamar obrar, que se pone en marcha en la obra. El obrar es muy distinto a producir. Sí, claro. Y podría haber artistas, como también artesanos, que puedan estar en ese obrar. No necesariamente, porque también podríamos pensar al artesano como un productor, en serio, pero si dejamos eso a un lado, es decir, que eso del obrar se pone en marcha. Yo creo que ¿Cómo decir? A ver. una diferencia, ensayo así muy en el aire. ¿Se escucha ahí? Sí. No, no se escucha bien. No se escucha. Espera, apaga un poquito. Esperen un segundo. ¿Ahí se escucha bien? Ok. Ahí mejor. No, pensaba esto de la diferencia entre el arte y el artista y el artesano, en relación que también se me va algo en la cabeza entre la clínica y el analizante, el artista y el pase. Del caso. A ver, vamos por el lado del arte, lo que pensaba. Que en definitiva el artista encuentra una solución, es decir, termina una obra, y efectivamente esa obra se convierte en mercancía, o bien no sirve para nada, efectivamente. Es algo que es lo que es para adornar en el mejor de los casos, o simplemente hay quien lo guarda, como un objeto de colección. Ahora bien, pensar en el artesano puntualmente en este que hace una vasija, un plato de barro, que en definitiva, lo que busca el artesano es un modo de uso. Un modo Un modo de uso. Sí. Es hacer algo con eso. No es, a ver, porque en definitiva, a quien le encargan una colección de platos, así que yo, ahí sí es un artista porque efectivamente hace algo que vende. El artesano me parece que lo que busca efectivamente es un uso, hacer algo práctico con eso. ¿Sí? Poder hacer con ese cuenco que hace, que sería comer, en definitiva. Pero hay algo que tendrá que buscarlo, que es, si no me equivoco, de Benjamin, de Walter Benjamin, que habla precisamente de algo así como el aura de la originalidad. Que precisamente la producción en masa no tiene, y el artesano sí. Donde, sin embargo, cada objeto que genera es original, porque es singular realmente. No hay una repetición ahí. Hay parecidos, hay que sirven para lo mismo, quizás, que se usan de la misma forma, pero que son únicos, en todo caso. E incluso hay un arte que es que es japonesa, que es la de recomponer a los objetos cuando se rompen, que bueno, se terminan volviendo objetos de exposición hoy por hoy, pero en definitiva era una artesanía más también de hacer con eso. Y pensaba en esto de la clínica, el pase, la clínica del síntoma, en definitiva, que sería la clínica de la ultimísima. ¿Qué lugar para el analista, de vuelta? Estoy de acuerdo que esto de la clínica, en todo caso, en todo caso sería el hacer el caso. El armar el caso es traer lo único de ese caso. Ser el pasante del caso del otro, por decirlo de una forma. Lo cual, en la perspectiva de la clínica del síntoma, me parece que en este encuentro de Bartlett con otro, en esta reverberancia, en esta resonancia, se entiende más, en definitiva, donde uno podría vislumbrar eso singular del goce de ese cuerpo y intentar transmitirlo, porque siempre se falla al decirlo, no hay otra manera de decirlo que fallida. Pero que no es la solución final del artista donde se despeja la respuesta que ha sido para el goce del otro, sino él, ¿cómo hago con este síntoma, con este goce original? Con este goce original, en todo caso, que hace cuerpo en mí. Y en todo caso, ahí me parece que en esto de hacerlo de a dos, pero que es en un cuerpo, no es un cuerpo real, donde no hay no es contabilizable, no es divisible, no es seccionable, pero es algo sensible. Creo que quizás va por ese lado,
en el uso del goce, de lo artesanal. No es una solución final, sino es una ser temporal, mientras sirva. Creo que eso es artesanal. Hola, sí, podría Sí, agregar. estoy de acuerdo con vos. Hola, Sí, ¿qué tal? Lo que quería sí, plantear, Rosana. sí, Rosana, más fuerte. sí, ¿me escuchan, no? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Hola, ¿me Sí, te escuchan? escuchamos. Bueno, Sí, dale. sí, te escuchamos. Sí, sobre el tema que estaban hablando, sobre, bueno, artesano, artista, traería el poeta también. Hay una cita de Lorán en El sentimiento delirante de la vida, que me parece que, se me ocurre que podría venir bien a la conversación esta, a, a la diferenciación entre una cosa y otra. Cuando él habla de que en las palabras hay algo real, dice él, ¿no? Que por eso es que nosotros podemos hacer algo con las palabras, no cualquiera, ¿no? Quizá el analizante en fin de análisis, o un poeta o un artista, porque esa palabra, ¿no? Que tiene algo real, es diferente del significante amo, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la identificación del sujeto. Es una palabra con algo real que me sonaba a mí a cuando podríamos decir algo toca un goce o produce un goce, pero es una palabra muy íntima, podríamos decir, de cada quien. Y que en ese caso podría hacer un uso de eso real que genera esa palabra para crear algo, ¿no? Es posible eso para alguien, para alguno, obviamente, no para todos, esa palabra como algo, con algo real, porque la cita de Lorán dice exactamente así, la tengo acá. Hacemos algo con las palabras porque hay algo real en ellas. El psicoanálisis sostiene lo pragmático del acto de la palabra. Es hacer sin el significante amo, sin la identificación del sujeto. Bueno, me parecía que se podía jugar esa cita acá. Sí, a mí me parece que a esa cita le falta la satisfacción. Sería el discurso analítico, ¿no? Como decías, Rosana, es hacer lo que dice Lorán, da la impresión de que está incluida dentro del discurso analítico. Pero dice que no hay S1. Que no hay S1, el S1 producto, el psicoanálisis produce S1. Pero dice que más allá lo tiende a producir como resto, ¿no? Sin conexión o con una conexión débil entre S1 y S2. Pero sonaba eso de la palabra con algo real. Claro, porque la palabra tiene algo de real. Sí. Pero la palabra tiene algo de lo real porque la palabra suena. Es que tiene, produce efectos en un cuerpo la palabra. Por eso Lacan, para separarlo, habla de a palabra. Claro. Y no de palabra. Ahora, yo me hacía la siguiente pregunta, escuchando lo que decía Guido recién también y lo que decía Roxana, es que uno podría decir que antes que haya museos, no sé cuándo empezaron los museos, no sé tampoco cuándo empezaron los coleccionistas. Antes lo que había era mecenas que pedían que los pintores hicieran algo para decorar. El arte, la función que tenía era la decoración. Me parece que ahí hay una cuestión muy importante, cuando el arte pasa de ser algo del orden de lo bello que sirve para que uno tenga una satisfacción en el lugar donde vive,
a tener un precio comercial, ¿no? Me parece que si podemos pensar en eso, podemos pensar la función del artesano diferente al artista actual, por ejemplo, de donde se ve, el artista pretende vivir de su arte, pero a partir de que lo que hizo como artesano tiene precio. Sí, claro. ¿No? Y tal es así que puede ser reproducido, ¿no? Yo recuerdo una vez estando en Holanda, yo no sabía que Rembrandt fue el inventor de las litografías. Y en la casa, ¿te acordás que fuimos? Tenía un aparato que él había inventado para hacer litografías. Y ahí empezaba entonces a pasar a la producción aquello que era más bien producto de arte. ¿Por qué se me ocurrió esto? Empecé a pensar. Porque el artesano tiene que ver con lo bello. Vos viste un cuenco. Un cuenco puede ser una porquería, y sin embargo, desde el punto de vista de lo que sirve, puedo tomar agua y ya está. O sea, es un vaso, digamos. Pero el artesano lo que le sitúa aquello que es para tomar agua, por ejemplo, le pone florcita, le pone cositas. Yo recuerdo haber visto una cultura de la época de bronce, donde había en la isla de Santorini, que les recuerdo que si ustedes no son amantes de las playas nada más, vayan al museo un rato, van a ver de una cultura de la época de bronce que vivía ahí, las artesanías que tenían, que no eran algo del orden de aquello que se produce y que puede entrar en el mercado, sino sigue siendo algo bello. Objeto único. Eso no se llama escabó. El escabó, ¿no es eso lo que nos propone Lacan cuando dice, en última instancia, sean artesanos de su propia vida, hagan una vida bella? ¿No? Pregunto. Justo tenía en la cabeza esta diferencia entre el escabel y el escabó que trae Miller en la conferencia de París. Dice, el escabel es todo lo que se ha acumulado en la cultura y lo que podemos usar para los inventos del otro. El escabó es el invento singular. Pensaba en lo siguiente de Joyce. Cuando Lacan dice Joyce, el retrato de un artista adolescente, lo pone a nivel del artista, lo pone a nivel del escritor que pudo generar una obra con la cual ha interesado a otros. Sin embargo, cuando define el síntoma como l'on-là de l'air, que se lo tiene del aire, se lo airea, y eso se canta, me parece que ahí hay otra cosa, me parece que ahí está la dimensión de artesano de Joyce, cuando canta, cuando aparece la resonancia en el cuerpo, me parece que es la dimensión del escabó, pero más ligado al artesano. Nunca lo había pensado como artesano, lo empiezo a pensar ahora, pero la diferencia entre artista y artesano en Joyce, me parece que se puede pensar con esas dos cosas que trae Lacan en el seminario 23 y en la conferencia de Joyce el síntoma. Cuando el escabó es el lugar donde se sube alguien para ponerse bello, pero que no es de la cultura, es de ese en singular. Y también ahí se puede hacer la conexión con el caso como síntoma, con la clínica como síntoma. Es la del uno por uno. No puede haber clínica de la neurosis, de la psicosis y de la perversión si estamos hablando del poema y no del poeta, por decirlo así. Ahora, el escabó no es el narcisismo hacia la última enseñanza. ¿El escabó no es el narcisismo?
Sí, pero habría que ver cómo lo trabaja Miller, es el narcisismo, ¿no? No es en relación al otro. No, en relación Bueno, al la castración, imaginario Es como una consistencia, sublimación. Sí, pero Sí, digo, sí. No sé, es una sublimación. más del ¿Sabes lado. qué? A mí me parece que en mi época, ya ahora no he visto si existen o no, si existirán, serán para la gente muy rica. Pero en mi época, uno iba, había dos posibilidades. O ibas a Braulito, que era el traje con dos pantaloncitos, que era la propaganda, ¿te acordás? Sí. Y que era el inicio del pretaporté y de aquello que quedaba reducido para todo el mundo. Para todo el mundo lo mismo, ¿no? Y sin embargo, había el sastre. Claro. Y el sastre era un artesano, porque hacía no la ropa pretaporté, sino la hacía justo para ese cuerpo, ¿no? Y eso se ve, tomo el tema del cuerpo porque me parece que es muy importante en ese sentido. ¿Qué? Retoquecito. ¿El qué? Retoquecito. El retoquecito. Bueno, te llamaban para hacerte, si no te quedaba perfecto, y no había dos cuerpos iguales para el sastre. No había clínica de los cuerpos, sino había cuerpos en singular uno cada uno. Y de lo que se intentaba era hacer, bueno, aparte uno se iba, la clase media, a la cual creo que todos pertenecimos, se ibas a hacer un traje al sastre para un acontecimiento importante, el día que te casabas o el día que te recibían. Si no, ibas a Braulito a comprarte el traje con los dos pantaloncitos. Y me parece que hay algo de eso que es importante para pensar la diferencia entre el artesano, no sé si del artista. Hoy en día sí, porque el arte se convirtió en eso. Yo veo, por ejemplo, perdón si a alguien le gusta, a Milo, pintor muy famoso ahora. Para mí, Milo es un pintor prêt-à-porter. No, no hay nada que yo vea, ¿no? Igual ¿Qué? hay una frase que sí, creo que ha hecho arte, digamos, vendible, por así decirlo. Sí. Pero una vez, no recuerdo de quién es la frase, sí que la cita Liniers en un libro, que dice que estudió toda la vida pintura para poder aprender a pintar como un niño. Eso es muy lindo. Para poder pintar como un niño. Claro, claro. Sí. Ese será Picasso. Yo estaba pensando. Picasso, seguro. Sí, coincido con vos que Milo no es un artista, ¿no? Pintor, es más bien del marketing, del objeto. Como dice, de la reproductibilidad técnica, como decía no sé quién por ahí de Walter Benjamin. Ya sin aura, ya. Claro. Sí, por eso el tema que tocó Guido de la originalidad no está fuera de esto, ¿no? Porque trajiste de Benjamin. Sí. Pero lo que tienen, lo que tienen en común, diría, el artesano y el sastre es la técnica, que yo creo que el psicoanalista tiene una técnica, y la técnica del psicoanalista es la formación, el estudio y el propio psicoanálisis. Pongámosle técnica, no es técnica, tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver con una formación. Sí, porque eso sí me gustaba más. La palabra técnica no me parece, pero formación sí. Hay formación generalista, no cabe duda. Claro. Yo agregaría que es a medida. Y no es prêt-à-porter. Claro, claro. Pensaba en este sentido que lo que venimos hablando, la formación misma incluso, por lo que dice Miller en la presentación del libro. ¿Qué diferencia hay entonces entre un analista y un pasador? Sí, es que la hay.
Me parece que podríamos pensar que el pasador es el analista cuando cuenta el caso, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces la diferencia con el testimonio ¿no? Y yo creo que hay una diferencia. La diferencia es que el analista está ahí solamente para reírse, tomando el modelo del chiste, pero no inventó el chiste. Y quizá el AE tenga que ser aquel que muestre cómo inventó el chiste. Digo a boca de jarro, ¿no? Pero me parece que ahí podría estar la diferencia, ¿no? Uno en realidad siempre me pareció que el analista es un idiota, que solamente, bueno, tiene un saber que después lo puede usar y todo lo demás, y debe saber usarlo, porque si no el psicoanálisis se muere. Sería algo inefable, ¿no? Pero en la experiencia misma, el analista está ahí nada más que para comprobar que en eso que ahí se dice hay algo de real. Pero yo sé el pasador, no el pasante. ¿El pasador? ¿Cuál es la pregunta? Decía. No, digo, si hay diferencia entre el lugar del analista y el pasador. Digo, porque el pasador me parece que también es un analista que va a escuchar un chiste. Sí. ¿No? Eso claro. Es el pasador, sí. El pasante, bueno, sí, pero el pasante sí es el que... Sí, pero ahí la cuestión es cómo se sabe si el pasante es o no una E. Sí, también. ¿No? O sea, si realmente produjo un chiste. O ese chiste que ya se contó. Sí, el analista en este caso está para, de alguna manera, recoger o poder ser testigo de lo real. De lo real, claro. Por eso no es una solución, ¿no? Sino el analista, Miller lo resuelve con el cambio del deseo del analista. Dice, el deseo del analista no es el deseo de la diferencia en relación a lo objetual, sino es el que puede decir así sea, o es eso, ¿no? Y nada más, ¿no? O sea, es en eso donde está ese goce que hablaba Rosana de la palabra. Esa palabra que no es un S1, o sea que no va a convocar un S2 de ninguna forma, que tampoco vale como significante, sino vale como fonético. Me parece que la pregunta de Guido trae un problema interesante, que es pasador, pasante y cártel del pase, que es que el pasador cuenta su chiste, el pasante el pasante cuenta su chiste, el pasador se ríe, se lo va a contar a otro, y el otro es el que nomina. Pero Miller se dio cuenta que la nominación tiene que estar un paso antes. Si causó, si movió a risa. Que el cártel del pase ya es el cártel del saber. Claro. Por eso el pasador, no el pasante, sino el pasador, tiene que saber algo. ¿Qué tiene que saber? Tiene que conocer los chistes, porque tiene que decir, este chiste es nuevo o no, nada más. ¿No? Este chiste me causó gracia, no porque estoy tomando esto a bocajarra, ¿no? Es decir, esto es lo que está ahí, no es mi saber. Claro, no es mi saber. La originalidad. Por eso habría que tomar esa cita de Benjamin, buscarla, sobre la originalidad. Me parece que ese término cabe justo ahí, ¿no? Hay algo entonces
del pasador al pasante que se confirma como original, así como la interpretación del analista es eso, es una originalidad también, ¿no? Porque si no, no es una interpretación. Debe estar a la altura, ¿no? Sí, tiene que ser original, ¿no? No puede ser una repetición de nada, no se constituye en ningún saber y no da saber tampoco. No puede ser del otro. No puede ser del otro. Eh, sí, yo volví un poco a lo del artesano que vos me decías. En el caso del artesano, tomando al sastre, ¿no? Adecua, bueno, su saber y reproduce algo singular en cada traje que hace. O sea, es alguien al cual uno puede recurrir. Pero me parece que se sostiene en su saber hacer, bueno, y se ofrece, ¿no? A hacerse un traje a medida. Pero me parece que el artista se aleja un poco a excepción de los que hacen arte para decorar, ¿no? Eso era antes, ¿no? Claro, se aleja de Antes eso, del ¿no? mercado. Yo recuerdo hoy se hablaba de Picasso, cuando él hace esa pintura Guernica, ¿no? Que él la tenía guardada en su casa, cuando apareció un tipo de la SS y le pregunta, dígame, ¿usted hizo eso? Y Picasso, viendo lo de Guernica, dice, no, lo hicieron ustedes, ¿no? O sea, que de pronto en el arte hay un componente de sorpresa, ¿no? Legible en este caso, porque lo pudo leer el soldado de la SS, ¿no? El soldado no lo leyó, se lo hizo leer Picasso. Sí. No le dice, ¿usted hizo esto? No, lo hicieron ustedes. Es un chiste. Es un chiste, perfecto. Claro. Pero el otro, no creo que en este caso se haya reído. No. Se lo entendió. ¿Eh? ¿Qué? Hay que ver si lo entendió. Hay que ver si lo entendió. Se lo entendió, claro. Sí. Con la carta que le dejó Freud a la Gestapo. Claro, la carta que... Dejó Freud. ¿Cómo era? Vos me la contás. Dijo que él estaba muy contento con todo lo que estaba sucediendo, no obstante se iba a ir a vivir a Inglaterra. Y se la deja en la Gestapo, ¿no? Sí, pero además... Una ironía que no pudieron leer porque dice, Freud está muy contento con lo que estamos haciendo nosotros. Claro. No se hubiera ido a Inglaterra, se estaba muy contento con lo que estaba sucediendo. Claro, claro. Pero él decía... Como nosotros votaríamos bien. Que se había sentido... Claro. Se había sentido como muy bien tratado. ¿Qué opina de la Gestapo? Bueno, que me trataron muy bien, que yo me voy a ir a Inglaterra. Fue, la verdad, una ironía, ¿no? Creo que lo dejó firmado. Una carta, sí. Sí. Sí, volviendo al analista, diríamos que tiene algo de artesano y también de artista, ¿no? Y de Picasso lee a la Gestapo lo que la Gestapo no puede leer. Claro. No lo hice yo, lo hicieron ustedes. ¿No? Es genial. Bueno, Picasso era genial. Claro. Todo lo que le hacía era maravilloso.
Sí, Este, sí. hay otra cosa, sí, que, que recuerdo también de un análisis que yo tuve, porque ahí el problema de los analistas, al igual que que el sastre, no cobra, ¿no? Y yo una vez aún le hacía chistes como la cosa de esa comercialización de la palabra, ¿no? En el sentido. Y entonces el analista se levantó y me dijo, no, yo le cobro, usted me paga para que yo no trabaje de otra cosa, ¿no? O sea, que que el honorario tiene que ver con el hecho no de la calidad de lo que hace, sino de prestarse a la experiencia, ¿no? O sea, que no trabaje de otra cosa, ¿no? O sea, me hacía acordar que Lacan también había planteado en alguna oportunidad qué opinaba de él como analista y dijo, lo que pasa es que no hace hacer otra cosa, ¿no? ¿No? Que analizar, ¿no? Cuando le planteaban si uno puede vivir, es verdad que hay poca gente que renuncia al lugar de analista, ¿no? No es algo común que se pase a otra actividad, ¿no? Bueno, acá también le dijo, ¿no? Que un analista tiene que cobrar para gozar de la guita y no del paciente. ¿No? El curso que me parece que es muy importante. Me contaba que un amigo, Osvaldo Mérez, una vez sale del consultorio y después baja Miller y lo ve, que se iba a ese restaurante que iba siempre el chiquito. Entonces, el Miller le dice, siempre después de haber trabajado hay que darse pequeño. Y va a un restaurante gourmet, ¿no? Un restaurante no pretaporte como se vamos a decir, sino un restaurante donde se hacían platos a medida, digamos. Hay algo que a mí por lo menos se me decanta como algo muy importante para seguir trabajando, que es presentar un caso no es hacer clínica. Y que deberíamos pensar cómo poder presentar casos sin hacer clínica, ¿no? Sin entonces no sacar un saber del caso, aprendo escuchando casos, sino poder encontrar en ese relato la satisfacción que estuvo en juego, ¿no? Que se repita esa satisfacción. Pues decir así, yo tengo un nietito que siempre me pide que le cuente el mismo chiste. Mirko. Es un chiste que me contaba mi papá a mí, ¿no? Una boludez. Hay un tipo en una esquina diciendo polvitos para adivinar, polvitos para adivinar. Entonces viene alguien y le compra un polvito y le dice, pero esto es mierda, usted adivinó, usted adivinó. Pero que se lo repite y se lo repita, seguramente porque estamos repitiendo y Guido se reía porque lo conoce el polvito. Hay algo del orden generacional en polvitos para adivinar, ¿no? ¿No? Bueno, ese chiste no es de un pasante. Un pasante no puede hacer como chiste el polvito para adivinar. De hecho, creo que ese chiste era de Verdaguer, si no me equivoco. ¿Cómo? Creo que era de Verdaguer. Era de Verdaguer, posiblemente, porque era la época. Yo recuerdo que me lo contaba mi papá, pero
A mí me hiciste pensar en la palabra mierda, Sí. escuchándolo a Fontana Rosa cuando dice Ah, ¿te acordás? que la revolución cubana fracasó porque no pronuncian la R. Ahí me parece que hay un chiste inventado. Ahí sí. Ahí sí. Y me parece que Fontana Rosa es el que demuestra en esa conferencia la importancia de la fonética sobre el fonema. Lo podríamos pasar esa conferencia para que todos la escuchen. Fue una conferencia que él dio en el Congreso de Filosofía que estaba el rey de España y habló sobre las malas palabras. Lo que dijo Carlos muy piola, porque él dice, por ejemplo, la palabra mierda, da como ejemplo, ¿no? De mala palabra. Y dice, compara como nosotros decimos mierda y como dicen mierda los cubanos, que dicen mierda, y suena a miel, es más dulce, digamos la mierda para los cubanos que para nosotros. Y dice que ese fue el problema que tuvo la revolución cubana. Y uno se lo toma a gracia, pero tiene razón. Más allá de la revolución cubana y lo que sea, no es una cuestión política, pero lo que él sitúa es que las palabras tienen una fuerza por el, en fonema, no, fonema no, en lo fonético, en lo fonemático que encarna. Le digo, era un genio ese tipo, ¿eh? Yo escuché después otras conferencias de él, eran todas. Fontana Rosa, Chapó, a Fontana Rosa. Con Fontana Rosa podemos a saber la importancia del alargue. Le vamos a mandar esa conferencia, ¿eh? Sí. Sobre todo a Roxana le va a ver. Está muy bien para trabajar lo que ella trabajó de Eric Lorán con la conferencia de Fontana Rosa. Yo pensaba entonces en el lugar de la supervisión. Sí. En relación a la presentación del caso. El lugar de la supervisión, Freud lo hacía no para hacer clínica, sino lo hacía para que los practicantes pudiesen dar cuenta de la experiencia del consciente, ¿no? O sea... ¿Pero qué sería hoy? Claro, era para reconocer cuando un acto fallido, un sueño, pero no era justamente para hacer clínica. Después terminó siendo que en los pasillos un colega le comentaba a otro, ¿no? Para que no se confundiera ese otro con el mismo analista, lo hacían con un otro analista, ¿no? O sea, podía ser con la supervisión con el mismo analista o con otro, ¿no? Pero no tendían a hacer clínica y no era para ver si es obsesivo, si es, ¿no? A mí, no eran esas las preguntas. Las supervisiones lacanianas que tuve, partíamos en el comienzo, ¿no? Por eso, después no. Ya con Miller, alguna que tuve, con otro, no se trataba de ver eso. En Lacan, el primer concepto que tenía Lacan en relación a la supervisión era tratar de encontrar el lugar a quien le hablaba el paciente. El segundo momento para mí que fue muy sorprendente era cuando los franceses que venían acá y íbamos a supervisar, lo primero que te preguntaban era ¿cuál es el fantasma del paciente? Porque se guiaban por el fantasma. ¿Cuál era ese fantasma? Algo que uno tenía que construir desde un principio. No era que estaba al final, sino había un fantasma que guiaba a ese paciente y que lo cual uno lo construía muchas veces en la supervisión. Y me parece que hay algo que ha cambiado en eso con la nueva posición de la pregunta que hacía Guido. No sé hacia dónde la dirigías, si tenías una respuesta. No, en esta perspectiva de qué es hacer clínica, qué es presentar un caso, cómo se lo piensa, cómo se lo arma al fin y al cabo, y las fallas del analista, en definitiva. ¿Qué lugar ocuparía la supervisión entonces? ¿Qué es lo que uno lleva allí? ¿Y qué lugar para el analista que escucha?
Uno diría, a priori, la supervisión no tiene que necesariamente que ver con un diagnóstico, ¿no? Para nada. No Claro, tiene que ver esto con un diagnóstico hoy en día, de verdad que claro, no. eso Muchas veces disuelve eso, ¿no? disuelve la Claro. cosa, sí. Sí. Pero hubo una costumbre de plantear, y bueno, ¿qué diagnóstico tiene, no? Como volver un poco a la psiquiatría ahí, ¿no? ¿No? ¿Qué podrías decir de tu experiencia de supervisión? ¿Para qué te ha sido útil? Ahora vamos a hablar a los jóvenes. Yo ya no soy sub-36, hace muchos años. Eh, Así, repentinamente, me sale. Para hacerme una idea de que no todo es semblante, que hay algo en la experiencia. Ya va, chao. Que es una pregunta que me insiste todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde está lo real? No es fácil de responder, pero tengo la idea de que las supervisiones me han servido fundamentalmente para eso, para tratar de orientarme en un punto de cada paciente que que no sean los semblantes. Que no sean los semblantes. No, por ejemplo, volví a ver el Guasón, el Joker, en estos días, y me di cuenta de algo que yo siempre lo había tomado de otra manera, pero que la risita de ese tipo pone en juego un goce, ¿no? Que no tiene nada que ver con los semblantes, no tiene nada que ver con todo lo que la película propone. Está por fuera de eso. Y es un goce inútil, que no sirve para nada. Sin embargo, es lo más singular de este hombre, lo que se le repite, y no hace lazo con nada de eso, ¿no? Yo siempre había pensado en el baile, que había sido el síntoma de él, no, me equivocaba, pero me parece que lo puede repensar a partir de, bueno, de la experiencia en análisis. No hay nadie que quiera levantar la mano para hablar desde su experiencia en la supervisión, qué es para él la supervisión como supervisante o como supervisado, digamos. A ver si hay alguien que nos ayuda. Yo les cuento una experiencia poco agradable que tuve hace muchos años con un supervisor de la OL, que lo elegí precisamente porque consideraba que sabía mucho y que me iba a servir de mucha ayuda. Y cuando llegué, bueno, empecé a contar qué era lo que pasaba y me interrumpió y me dijo, no, esto no es así. Acá lo que tiene que hacer es traer todo armado. Y yo me quedé como, ¿todo armado qué? Ya con un diagnóstico y todo armado, de qué se trata y qué es lo que va a hacer. Me quedé con eso, me fui, obviamente que nunca me volví. Me resultó tan desagradable porque todo armado. Yo iba con la idea de, no de armar, pero sí a ver si lo que yo estaba viendo o escuchando de ese paciente y lo que estaba, cómo estaba actuando yo o diciendo yo, iba por el buen camino. Y me quedé helada, ¿no? Porque dije, no, si esto es una supervisión, no es lo que yo quiero. Qué Después tuve, chusma que soy, quiero saber después, quién es, pero no me digas. no. No me lo Después, digas. después tuve ¿Qué? otros Ahora va a supervisores decir vos. que fueron geniales. No voy a decir, obviamente que no. Pero no, después tuve otros supervisores y que realmente, no de la GOL, pero que realmente me sirvieron de muchísima ayuda, ¿no? En el sentido de ¿cómo puedo decir? De
que aprendí a escuchar no la palabra en sí, sino lo que había detrás de la palabra del paciente, ¿no? Y yo tomé siempre muy en cuenta, principalmente cuando yo atendí mucho tiempo niños. Dejé de atender porque me cansé de los padres. Los niños son bárbaros para trabajar, son geniales, pero los padres son insoportables. Y lo que sí me empecé a dar cuenta cuando empecé más a atender adultos fue la importancia del cuerpo. Y le empecé a dar importancia yo, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Y la verdad que me dio muy buen resultado. Por eso cuando estoy escuchando últimamente todo lo que dice en la conferencia Miller y todo lo que se está hablando, digo, que es muy importante el cuerpo del paciente. Hoy trabajo virtual, pero lo mismo, son pacientes de años, los conozco, personalmente los conozco de cuando estaba en el consultorio. Y me parece que es muy importante, no solamente lo que dicen, ¿no?, la palabra, sino ciertas posturas, qué es lo que pasa, si se cuidan o no se cuidan físicamente, digamos, ¿no? Y me da muy buen resultado. Yo pienso, a lo mejor, no que la supervisión es igual que un análisis con una sola diferencia. En un análisis uno viene y le dice, hable de lo que quiera, y el sujeto viene y habla de su paciente. Habla de él, el paciente habla de él todo el tiempo. En la supervisión, pienso que el lugar del analista es el mismo, pero la diferencia es que uno pide que le hable del discurso del otro, ¿no? Y que uno escucha, como escucharía un análisis, pero escuchando un discurso que una asociación, ¿no?, propio de una experiencia, no del analizante, sino es de la palabra del analista, lo que el analista escuchó. Y me parece que ahí, cuando uno, si puede sostenerse en esa posición, de lo que se va a tratar se va a encontrar, uno es, alguien dijo, para saber dónde fallé. Y a mí me parece que eso es lo importante de una supervisión. Que, ¿por qué no me di cuenta que fallé? Porque lo propio del análisis es fallar. Y el análisis, como supervisión, me parece que tiene que apuntar a eso. Cuando no nos damos cuenta que ahí hemos fallado, y que eso es lo que se recorre, se encuentra en un análisis, donde el analista no se dio cuenta que falló, ¿no? No sé, me parece, lo estoy pensando ahora con ustedes, ¿eh? Y así como me sorprendió Gerardo mucho con lo del caso y la diferencia entre el caso y la clínica, también creo que fue María Rosa, Sí, María Rosa, que hablaste de la falla, ¿no? Y me parece que en ese sentido la supervisión es al contrario del saber. Si yo digo, no, mira, aquí fallaste, tendrías que haber hecho tal cosa. No, aquí no te diste cuenta que fallaste. Y que fallar es lo propio de lo real. sí, sí. ¿No?
Bueno, ya. Ahora que decís eso, me vino a la mente una supervisión en la cual yo parece que era bastante lo que decía, no me acuerdo lo que decía, pero como que era muy, planteaba la situación de la paciente como yo muy exigente, ¿no? Y el supervisor me dijo, no tenés que ser tan exigente, ya bastante sufre la paciente viniendo a terapia, como para que vos seas tan exigente. A mí no se me olvidó nunca eso. Digamos como, claro, por el afán de ayuda sería de parte mía. Mal, obviamente, ahí está la falla, ¿no? Mal no darme cuenta. Bueno, a partir de ahí hubo muchos cambios en mí también. Pero es cierto eso de la falla. Es muy difícil, resulta muy difícil desde el lugar de analista aceptar la propia falla. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a almorzar? Ha sido agotador el día de hoy, ¿eh? Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Bueno, Chao. hasta el lunes. lunes. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias.